la renuncia del jefe de campaña de la candidatura presidencial de Abel Martínez, a esa aspiración se le dio un puntillazo mortal. Pero nadie descubrió, incluyéndonos a nosotros, la razón fundamental por la que Francisco Javier no quería ser jefe de campaña de Abel. ¿Y por qué Abel Martínez no quería a Francisco Javier como jefe de campaña? Cuando los proyectos presidenciales no arrancan, la primera víctima no es el candidato presidencial. Primero caen muchos de los alfiles, de los peones, de las torres, en fin. El rey es el último en caer y primero cae la reina. Primero matan a la reina, pero el rey es el último en caer. El rey es el candidato presidencial. Y cayó la reina de la candidatura presidencial de la época al renunciar Francisco Javier de la jefatura de campaña. Pero nadie descubrió exactamente por qué. Hoy vamos a tratar de revelar la razón fundamental por la que cayó la reina en ese juego de ajedrez, cayó el jefe de campaña en ese juego de ajedrez, era porque el rey tenía una posición que estaba por debajo de todos los demás del tablero, del colectivo del tablero. Y eso lo revela nada más y nada menos que el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Dice Charlie Mariotti que cuando medían, siempre Abel Martínez aparecía por debajo del PLD. ¿Qué significa esto? Que la propuesta presidencial no entusiasmaba ni siquiera a los PLDistas que le cogieron. Oigan esto, lo grave que es esto, que la propuesta de Abel Martínez como candidato presidencial no entusiasmaba ni siquiera a los PLDistas, al punto que, y esto es gravísimo, le preguntaban a los PLDistas: usted, ¿por qué partido votaría? Por el PLD. ¿Y por qué candidato presidencial? Por otro. No lo digo yo, no lo dice este espacio, lo dice el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Que los PLDistas, que una parte importante de los PLDistas prefería un candidato presidencial distinto al que le propuso el Partido de la Liberación Dominicana. Y eso es grave, porque ahí no solamente falló Abel Martínez, ahí falló el PLD con el método de escogencia del candidato presidencial, porque hizo una especie de consulta con una campaña limitada por las normas legales que no permitían una campaña abierta, y el PLD entonces se entrampó porque cogió un candidato presidencial que ni los PLDistas querían. Eso no se ve, pero esa es la principal causa del fracaso de esa candidatura presidencial. Y por eso la militancia del PLD
Y la dirigencia del PLD terminó boicoteando la candidatura presidencial de Abel Martínez, porque no lo querían, lo escogieron. Y habría que cuestionar esa escogencia. ¿Qué tan democrática fue esa escogencia? ¿Qué tan correcta fue esa escogencia? Porque la gente no escoge lo que no quiere. Hay que ver qué ocurrió ahí en ese proceso interno del PLD, ese proceso de consulta, que la organización terminó escogiendo un candidato que no quería. Eso tiene que ser un hito en política. Ocurrió con Abel Martínez lo mismo que ocurrió con Gonzalo Castillo, que escogieron a Gonzalo Castillo, pero una parte importante del PLD se fue y Gonzalo Castillo terminó perdiendo las elecciones. No prendió la candidatura de Abel Martínez dentro del PLD porque había demasiada gente soplando la llama y no permitieron que esa llama finalmente se convirtiera en tal y alimentara de energía esa candidatura presidencial. Y si la renuncia de Francisco Javier, que solamente se produce porque ya el barco se está hundiendo, porque nadie renuncia de una jefatura de campaña de un proyecto exitoso, y nadie le pide a un jefe de campaña su renuncia si la campaña está funcionando bien y construyéndole éxito al proyecto presidencial. Eso nada más se da cuando el proyecto está, cuando ese barco que puede simbolizar ese proyecto político está cogiendo agua. Y estas declaraciones de Charlie Mariotti, que la da sin mencionar nombre y que la adereza de alguna manera o la suaviza de alguna manera diciendo que Abel no lo quería una parte del PLD sin mencionar el nombre de Abel, que Abel no lo aceptaba la totalidad de los PLDistas, que preferían otro candidato sin mencionar el nombre de Abel. Definitivamente hunde el barco. Yo dije en un comentario que la renuncia de Francisco Javier era un puntillazo mortal. Pero estas declaraciones de Charlie Mariotti sepultan la candidatura presidencial de Abel Martínez. Muchísimas gracias.